Bueno, jóvenes, entonces decidí empezar nuevamente esto, pero no he podido aumentar más de tamaño la imagen. Entonces, les vuelvo a explicar, la parte de neoplasia corresponde a una nueva proliferación de tejido y el prefijo neo, como les decía, quiere decir nuevo, plasia quiere decir tejido. Las neoplasias, de acuerdo a su comportamiento, las vamos a clasificar en dos subgrupos, como lo ven en la imagen. Neoplasias benignas y neoplasias malignas. Serán benignas si tienen buen comportamiento, serán malignas pues si tienen mal comportamiento. Muchas veces vamos a encontrar neoplasias benignas que tengan mal comportamiento. Por ejemplo, las neoplasias que pertenecen al sistema nervioso. Esas neoplasias, eh, pues siendo benignas, tendrán mal comportamiento porque ellas van a crecer en un espacio muy reducido. Entonces, pongamos como ejemplo a nivel de la bóveda craneana, a nivel de lo que sería el cerebro, ¿verdad? La masa encefálica, ustedes saben que ella entra justo en el espacio del cráneo. Ahora imagínense una masa extra creciendo dentro de ese mismo cráneo. Lo que generaría sería una compresión o un colapso de la masa encefálica. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que esto va a generar el colapso del tejido cerebral, va a generar edema, va a generar, digamos, inflamación y una respuesta a partir de ese tejido afectado por el colapso del tumor. Entonces, por eso les digo que siendo benigno el tumor tendrá mal comportamiento. Entonces, eh, tanto benignos como malignos en la nomenclatura de tumores, que es lo que yo les estoy explicando en el día de hoy, se va a subdividir en dos subtipos. Fíjense, ambos se dividen en dos subtipos, epitelial y mesenquimal. Epitelial y mesenquimal. Los tumores benignos epiteliales son los que se originan de aquellos tejidos que se encuentran en órganos macizos. El tejido epitelial estará en la superficie de esos órganos macizos, o los que tienen una cavidad en su interior, que tengan cavidad en su interior, tendrán el tejido epitelial en esa cavidad. Y luego los órganos o los tejidos mesenquimales, que son aquellos tejidos que son tejidos de sostén, como cuáles, como el tejido adiposo, el tejido muscular, el tejido óseo, el cartílago, los vasos sanguíneos, el músculo liso, el músculo estriado esquelético, que es el que está adosado al esqueleto óseo, etcétera. Entonces son ejemplos de tejidos mesenquimales. Entonces miren cómo tanto tumores benignos como malignos van a subdividirse en aquellos tejidos que se originan en el epitelio y en aquellos tejidos que se originan en la parte mesenquimal. Bien, entonces lo que vamos a tener en cuenta es que en el caso de los benignos, siempre que hablemos tanto de tumores benignos epiteliales como mesenquimales, estos van a terminar con el sufijo oma. Es decir, que veremos que todos esos tumores terminarán con ese sufijo oma. Con respecto a los malignos, lo que vamos a encontrar es que cuando esos malignos son epiteliales, vamos a designarles la palabra carcinoma. Mientras que cuando esos malignos son mesenquimales, vamos a designarles con la palabra sarcoma. Entonces, fíjense que hemos visto cómo, de acuerdo al comportamiento en la nomenclatura de tumores, las neoplasias benignas se subdividen en epitelial y mesenquimal, y las malignas se subdividen en epiteliales y mesenquimales. Pero una vez aquí, haciendo esta subdivisión, ya cada grupo, tanto benigno como maligno, va a tener digamos, una denominación diferente. Fíjense, por ejemplo, en el caso de los benignos, tanto epitelial como mesenquimal terminarán con el sufijo oma, mientras que en el caso de los malignos, a los de origen epitelial les denominaremos carcinoma y a los de origen mesenquimal los denominaremos sarcoma, ¿sí? Bueno, entonces, esto sería lo que corresponde a la denominación de estos tumores de acuerdo a la nomenclatura de los mismos. Vamos a enfocarnos en las neoplasias benignas de origen epitelial. Y aquí tenemos 4 ejemplos.
Y fíjense que he resaltado el sufijo de estos 4 ejemplos, pero a excepción del último, que tiene un asterisco y ahorita les explicaré por qué. Me imagino que ya se dieron cuenta que tiene el asterisco porque no termina con el sufijo OMA, que es lo que dice la nomenclatura de tumores. Entonces, los tumores benignos epiteliales se denominan adenoma, ¿verdad? Este es un ejemplo de tumor benigno epitelial. Y el adenoma es un tumor OMA benigno, ¿verdad? Que se origina en el epitelio, pero es epitelio de qué tipo, de qué tipo, perdón, de tipo glandular. Tumor benigno de origen glandular. Entonces, a eso se refiere el adenoma, tumor benigno de origen glandular. Ejemplo de tumores benignos de origen glandular. Por ejemplo, el tiroides, la mama, ¿sí? El páncreas, la glándula hipofisiaria, el hígado, ¿sí? Las glándulas suprarrenales. Fíjense que les estoy mencionando glándulas de la economía corporal que pueden desarrollar adenomas, porque son órganos glandulares que tienen como tumor benigno de origen epitelial los adenomas. Entonces, lo que les he mencionado son órganos que son glandulares que pueden desarrollar los adenomas. Seguimos el segundo ejemplo, cistoadenoma. Termina en oma benigno, adenoglándula, que ya ustedes lo sabían por el ejemplo anterior. Y el prefijo cisto quiere decir quiste. Tumor benigno de origen epitelial glandular que forma quistes, ¿sí? Entonces, este tipo de tumor benigno de origen epitelial glandular que forma quiste, lo vamos a encontrar específicamente a nivel de apéndice secal y en ovario. Son tumores que se localizan en especial a nivel de ovario y a nivel de apéndice secal, los cistoadenomas, más en ovario que en apéndice secal. Bueno, luego tenemos el papiloma, miren que termina en oma, y este tumor se llama así y tiene este prefijo de papilo porque en su crecimiento forma papilitas o deditos. El tumor crece en forma de papilas o deditos, por eso se llama papiloma. Pero este papiloma, a diferencia de los dos anteriores, ya no es glandular. Este se va a originar en un tejido que se llama epitelio escamoso, ¿sí? Escamoso estratificado, que es el mismo epitelio de la piel. Entonces, los papilomas los vamos a encontrar en tejidos que tengan el mismo tejido de la piel o inclusive en la misma piel. Entonces, las localizaciones de los papilomas son la piel, como les dije anteriormente, la boca, el tubo esofágico, la vagina, la parte de la vulva, la parte externa de la vulva y toda la piel que cubre nuestro cuerpo puede llegar a tener papilomas, ¿verdad? Bien, entonces continuamos con el último ejemplo, pólipo, y miren que tiene el asterisco porque no termina en oma, es decir, que no cumple con la nomenclatura de tumores. Los pólipos son tumores benignos de origen epitelial, miren que está en el grupo epitelial, que van a crecer de la mucosa de órganos huecos. ¿Qué quiere decir eso? Crecen en el interior de órganos huecos y van a crecer de la parte más interna de esos órganos huecos hacia la luz de ese órgano hueco. Les voy a poner un ejemplo. El pólipo se puede presentar en el estómago. Sabemos que el estómago es un órgano que tiene una cavidad en su interior, un hueco en su cavidad, en su interior, perdón. Entonces, el pólipo que crecerá desde la parte interna de la pared hacia ese hueco o hacia esa cavidad. Entonces, le reitero, tiene el asterisco porque no termina en oma, pero es un tumor benigno que se originará en esos órganos que tienen cavidad en su interior. Pasando ya a los mesenquimales, ellos van a cumplir la misma regla de la nomenclatura de terminar en oma, al igual que los epiteliales. Y estos son un poquito más fáciles en el sentido de que, por supuesto, van a terminar con el sufijo oma, como lo vemos aquí en la imagen. Fíjense que se los he resaltado. En este listado, a diferencia del listado de los epiteliales, todos cumplen con la nomenclatura de tumores. Y lo más importante aquí es que el prefijo de estos tumores normalmente nos dice de dónde vienen. Por ejemplo,
Leiomioma, entonces es oma benigno, mio, esta sílaba mio quiere decir músculo y leyo quiere decir liso. Tumor benigno de músculo liso, ¿sí? Tumor benigno de músculo liso, leiomioma. Los leiomiomas se dan en especial a nivel del cuerpo uterino o en la matriz, por supuesto en la mujer, pero se pueden dar en todos los órganos que tienen cavidad en su interior, ¿sí? Rhabdomioma, miren, oma benigno, este también tiene la sílaba mio de músculo y rhabdo, que quiere decir estriado. Este tumor se va a presentar en el músculo estriado. ¿Y este músculo estriado dónde está ubicado? Miren, está ubicado en todos los músculos adosados al esqueleto óseo. Es decir, todos los músculos que hacen parte de nuestro cuerpo son tumores, ¿cómo es? Músculos estriados. Entonces, a partir de ese músculo estriado se puede producir un rhabdomioma. Pero también otras localizaciones son la lengua, ¿sí? Se puede localizar en la lengua o en el corazón. Entonces, fíjense, la localización del leiomioma, en especial en la matriz o en el cuerpo uterino, que es donde está la gran masa de músculo liso, mientras que del rhabdomioma, como estamos hablando de músculo estriado, entonces decimos que se ubica a nivel de los músculos adosados al esqueleto óseo, en la lengua y a nivel de el corazón. Miren este ejemplo de tumor benigno mesenquimal, lipoma. Yo pienso que con este no hay ningún inconveniente. Oma benigno, lipo viene de tejido graso. Es el tumor benigno que se origina en el tejido graso o adiposo. Entonces, en los lipomas son tumores que se originan de todos aquellos lugares donde haya tejido graso. Y ustedes saben que en la economía corporal hay tejido graso en todos los tejidos, ¿verdad? En todos los sectores de esa economía corporal. Entonces, donde haya, por supuesto, se localizarán o se pueden dar los lipomas. Bien. Osteoma, miren que este también es muy fácil, oma benigno, osteo viene de hueso. Entonces, tumor benigno de tejido óseo. Tumor benigno de tejido óseo. El osteoma es un tumor que se origina en todos los lugares donde haya tejido óseo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar es que el osteoma se presentará en todos los lugares donde haya hueso, ¿verdad? Porque se origina del tejido óseo. Bien. Ahora, condroma, oma benigno, este prefijo condro viene de cartílago, ¿sí? Cartílago. Entonces, ¿dónde se originará este tumor benigno? Se llama condroma. Se originará en lugares donde haya cartílago. Por ejemplo, las orejas. Si ustedes se tocan las orejas, aquí hay cartílago en el lóbulo superior de la oreja. A nivel de la unión del esternón con las costillas, hay cartílago en las articulaciones, hay cartílago en la tráquea, hay cartílago. Entonces, fíjense que les estoy mencionando localizaciones en donde hay cartílago y en donde se darían los condromas. Bueno, hemangioma, oma benigno. Este término angio quiere decir vasos y hemangio sanguíneos. Reitero, oma benigno, angio de vaso y hemangio de sangre, tumor benigno de vasos sanguíneos. Esto se puede dar en cualquier parte de la economía corporal, los hemangiomas. Y luego tenemos los linfangiomas, oma benigno, angiovaso y linfangio, vasos linfáticos. Recordemos que en la economía corporal tenemos tanto vasos sanguíneos como vasos linfáticos. Los hemangiomas se desarrollarán de esos vasos sanguíneos, mientras que los linfangiomas se desarrollarán de los vasos linfáticos. Y tenemos por último el fibroma, oma benigno, fibro, tejido conectivo fibroso. El fibroma es un tumor benigno que se origina de tejido conectivo fibroso, ¿sí? El tejido conectivo. Bien, entonces, fíjense, les he explicado
el significado tanto de los tumores benignos epiteliales como de los tumores benignos mesenquimales y en qué localizaciones pueden presentarse cada uno. Reitero nuevamente las localizaciones. Los adenomas se localizan en órganos o tejidos glandulares, por ejemplo, a nivel de tiroides, a nivel de páncreas, hipófisis, glándulas suprarrenales, hígado, serían algunas localizaciones de los adenomas. Los cistoadenomas se localizan en especial a nivel de apéndice fecal y en ovario. Los papilomas se localizan en toda la piel que cubre nuestro cuerpo, la boca, vagina, exocervix y la parte de la zona vulvar. Y los pólipos se localizan en todos los órganos que tienen cavidad en su interior, por ejemplo, a niveles de estómago, intestino delgado, intestino grueso o colon, que es lo mismo, a nivel de la vejiga urinaria, a nivel del cuerpo uterino. Todos los órganos que tengan cavidad en su interior pueden desarrollar pólipos. Recuerden que tiene el asterisco porque no cumple con la nomenclatura de tumores. En cuanto a los mesenquimales, hablamos que los leiomiomas se originaban en miomúsculo leyo liso y que se daban en todos los órganos de la economía corporal, en especial a nivel de la matriz o cuerpo uterino, que es donde está la gran masa de músculo liso. Los rhabdomiomas, oma benigno, miomúsculo, rhabdo estriado, se localizan en el corazón, en la lengua y a nivel de toda los músculos que están adosados al esqueleto óseo. El lipoma, como su nombre lo indica, oma benigno, lipo de tejido adiposo o graso, en todos los lugares donde haya tejido adiposo en el cuerpo. El osteoma, oma benigno, osteohueso, se localiza en todos los lugares donde haya tejido óseo en el cuerpo. El condroma, oma benigno, condro de cartílago. Las localizaciones, les dije, a nivel del lóbulo superior de la oreja, a nivel de la tráquea, a nivel de la laringe, en la unión del esternón con las costillas, a nivel de las articulaciones. En el caso del hemangioma, oma benigno, angiovaso, hemangiosangre, son tumores benignos de vasos sanguíneos. Y los linfangiomas son tumores benignos de vasos linfáticos. El fibroma, como su nombre lo indica, se origina a nivel del tejido conectivo fibroso. Bien, una vez les he repasado las localizaciones y las definiciones, vayamos a los tumores malignos. Estos tumores, cuando se convierten en malignos, como lo voy a hacer ahora, es importante que apliquemos la regla de la nomenclatura, donde dijimos que los malignos epiteliales se les designaba con la palabra carcinoma y los malignos mesenquimales con la palabra sarcoma, ¿sí? Entonces, simplemente los vamos a convertir desde benignos a malignos, pero antes de hacerlo, quiero resaltarles que tengan en cuenta algo importante y es que los tumores, tanto benignos como malignos, crecen de novo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el tumor cuando nace, ¿verdad? Al nacer, él nace como benigno o maligno, ¿verdad? Dependiendo de las características del mismo. Y crece como maligno o como benigno. Pero muchas veces un tumor benigno se puede transformar a maligno. Eso se puede dar en un bajo porcentaje, pero se da. Entonces, esto se los explico para que puedan entender lo que va a ocurrir ahora, que voy a hablarles de las variedades malignas de todos estos tumores. Por ejemplo, el adenoma, que es un tumor benigno de origen glandular, cuando hablamos de que es maligno, miren cómo lo vamos a denominar, adenocarcinoma. Estoy aplicando la regla de la nomenclatura que dice que todos los tumores malignos epiteliales se les coloca la palabra carcinoma. Entonces, adenocarcinoma, ¿verdad? Tumor maligno de origen epitelial glandular. Cistoadenoma, ¿cómo se llama maligno? Se le denominará cistoadenocarcinoma. ¿Sí ven? Con la denominación benigna seguida de la palabra carcinoma, cistoadenocarcinoma. En el caso del papiloma,
¿verdad? No le vamos a denominar papilocarcinoma. Hago hincapié en esto porque en la gran mayoría de los casos se suele pensar eso. Y recuerden que yo les dije que aquí el tumor dejaba de ser de origen glandular y que se originaba en epitelio escamoso o tejido escamoso estratificado, como el de la piel. Entonces, ¿cómo se va a llamar la variedad maligna? La variedad maligna se va a llamar carcinoma escamoso o epidermoide. Entonces, la variedad maligna del papiloma se denominará carcinoma escamoso o epidermoide. Con respecto al pólipo, no coloqué las variedades malignas porque depende de la localización, ¿sí? Bueno, pasemos a los mesenquimales. Estos son más fáciles en el sentido de que ellos vamos a tomar los benignos mesenquimales y simplemente le vamos a agregar la palabra sarcoma. Por ejemplo, el leiomioma se denominará leiomiosarcoma. ¿Sí ven cómo estoy colocándole el término sarcoma, tal cual como dice la regla de la nomenclatura, ¿verdad? Para los tumores malignos mesenquimales. Luego tenemos el rhabdomiosarcoma. ¿Ven? Es el mismo tumor con el término sarcoma al final. El lipoma, liposarcoma. El osteoma, osteosarcoma. El condroma, condrosarcoma. El hemangioma, hemangiosarcoma. El linfangioma, linfangiosarcoma. Y el fibroma, fibrosarcoma. Entonces, es el mismo tumor que les he explicado dentro del grupo de los mesenquimales y que los he transformado hacia tumor maligno de origen mesenquimal, utilizando el término sarcoma, que según la nomenclatura de tumores es el que se debe designar para los tumores malignos de origen mesenquimal. Bien, entonces ya una vez les he explicado esta parte de la nomenclatura de tumores, es importante que tengamos en cuenta que hay unas excepciones y estas excepciones simplemente se las voy a decir para que ustedes pues las conozcan. No, no les exijo tampoco que se las aprendan porque sé que los nombres no son muy fáciles, pero se las comento para que vean cómo se sale de la regla de esta nomenclatura que les he explicado en todo este tiempo. Entonces, como regla de excepción, tenemos el nevo. El nevo, ¿qué significado tiene nevo? Lunar. El nevo es un lunar. El nevo es un lunar, son los lunares que tenemos en nuestro cuerpo y es completamente benigno. Si ustedes van y quieren aplicar este término nevo aquí en cualquiera de estas reglas de la nomenclatura, no lo van a poder ubicar porque miren, los benignos terminarán en oma, esto no termina en oma, los malignos epiteliales en carcinoma y los malignos mesenquimales en sarcoma. No cumple con la regla de la nomenclatura. Entonces, por ende, este es una excepción. Esta es la variedad benigna, los lunares o nevos o nevo, y la variedad maligna de los nevos se llama melanoma. Entonces, fíjense, termina en oma y terminando en oma debiera ser benigno, ¿verdad? Pero realmente esto es un tumor maligno que se origina en las células que le otorgan el pigmento a la piel. Los melanomas son los tumores malignos de las células que le otorgan el pigmento a la piel. Luego tenemos este segundo ejemplo, linfoma. Los linfomas, fíjense que termina en oma y podríamos pensar que por la regla de la nomenclatura de los tumores sería benigno y es totalmente maligno. Los linfomas son tumores malignos que se originan en el tejido linfoide. Los linfomas son tumores malignos que se originan en el tejido linfoide. Estos linfomas se presentan en los ganglios linfáticos, en todos los órganos encapsulados y no encapsulados, órganos linfoides encapsulados y no encapsulados. Bien, la leucemia, fíjense, no cumple con la nomenclatura de tumores y es un tumor maligno de la sangre, es el cáncer de la sangre, ¿sí? Y con respecto a este cuarto y último ejemplo, el teratoma, pensaríamos que por el sufijo oma tendría que estar en este grupo de benignos. Y sí, el teratoma puede ser benigno, pero utilizaremos el mismo término para los malignos. Simplemente designamos
con la palabra benigno o maligno según sea. Entonces, por eso está ubicado como una excepción. Bien, pasemos a las características que diferencian los tumores benignos de los tumores malignos. Son 4 características que van a diferenciar estos tumores benignos de los tumores malignos y tenemos que estas características son, primero, diferenciación, segundo, velocidad de crecimiento, tercero, invasión local y 4, metástasis. Entonces, estas 4 características se van a observar en los tumores malignos, pero solo las 2 primeras son características de benignidad. Repito, las 4 características son características de los tumores malignos, pero solo las 2 primeras son para tumores benignos. Hablemos y definamos cada uno de ellos. Hablemos de la diferenciación. ¿Qué es diferenciación? Bueno, esto se define como el grado de similitud o el grado de parecido que tiene un tumor con respecto al tejido del cual se están originando. Repito, diferenciación es el grado de similitud o el grado de parecido que tiene un tumor con respecto al tejido del cual se están originando. Entonces, la diferenciación en los tumores benignos, miren aquí, ¿verdad? Siempre va a ser bien diferenciado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los tumores benignos, estos 2 grupos que están aquí, tanto epiteliales como mesenquimales, van a ser bien diferenciados. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a la definición que les di, que se parecen mucho al tejido del cual se originan. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, lipoma, que es el tumor benigno que se origina en el tejido adiposo, se parece mucho al tejido adiposo común y corriente, que no tiene el lipoma, ¿verdad? Entonces, fíjense que siendo un tumor benigno que se origina en el tejido graso, se parecerá mucho al tejido del cual se origina. Eso quiere decir que está bien diferenciado. ¿Qué pasa con los tumores malignos? Los tumores malignos tendrán 3 grados de diferenciación. Bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. Bien moderado y pobremente diferenciado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que bien, siendo malignos, al igual que los benignos, se parecen mucho al tejido del cual se han originado esos tumores malignos. Moderados, pues se parecen más o menos. Y pobremente diferenciados, no se parecen al tejido de origen. No se parecen al tejido de origen. Entonces, repito, los 3 grados de diferenciación que tienen los tumores malignos son bien, moderado y pobremente diferenciado. Bien, moderado y pobremente diferenciado. Esto es los tumores malignos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el grado de diferenciación? Pues es importante el grado de diferenciación porque entre mejor diferenciado esté un tumor, mejor es el pronóstico del mismo. Repito, entre mejor diferenciado esté un tumor, mejor es el pronóstico del mismo, ¿sí? Entre mejor diferenciado esté el tumor, mejor es el pronóstico del mismo. Bien, lo cual quiere decir que un tumor maligno bien diferenciado tendrá mejor pronóstico que un tumor maligno pobremente diferenciado. ¿Sí? Entonces, les pongo como ejemplo, el liposarcoma puede tener cualquiera de estos grados de diferenciación. Bien diferenciado si se parece al tejido adiposo del cual se origina. Moderadamente diferenciado si tiene cierto parecido y pobremente diferenciado cuando el liposarcoma ni siquiera muestre células de aspecto adiposo. Entonces diremos que no se parece al tejido de origen y que el grado de diferenciación es pobremente diferenciado. Bien, entonces continuemos con la segunda característica, velocidad de crecimiento. Con respecto a la velocidad de crecimiento, decimos que los tumores benignos van a crecer de forma lenta y pausada, mientras que los tumores malignos van a crecer de forma rápida. Repito, los tumores benignos crecen de forma lenta. Cuando interrogamos al paciente, el paciente nos dice, no, este tumor lo tengo hace
hace, qué sé yo, 2 años, 3 años, o es un paciente de 50 años y dice, no, si esto lo tengo desde que hice la primera comunión, por decir algo. Son tumores que crecen de forma muy lenta, mientras que los malignos, el paciente nos dice, no, mire, esto me ha crecido en 2 meses, y muchas veces nos agrega a ese interrogatorio, nos dice, esto me creció hace 2 meses y yo he venido perdiendo peso desde que esta masa me está creciendo, porque los tumores malignos crecen de forma rápida. Recuerden que estas dos primeras características se dan tanto para benignos como malignos, pero las dos últimas es solo para tumores malignos. Entonces hablemos de la invasión local. ¿Qué quiere decir invadir localmente? Ustedes saben que el tumor crece en el origen en el tejido donde se está originando, pero ese tumor al crecer puede entrar a los tejidos que lo están rodeando. Eso quiere decir invasión local, entrar en los tejidos que están rodeando ese tumor maligno. A eso se refiere cuando se habla de invasión local. La invasión local es una característica de malignidad. ¿Por qué los tumores benignos no hacen invasión local? Pues los tumores benignos no hacen invasión local sencillamente porque están muy bien delimitados o porque están encapsulados, pero en muchas ocasiones también lo hacen por el tipo, por la forma como crecen los tumores benignos. Los tumores benignos crecen de forma cohesiva y expansiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos pueden llegar a tener grandes dimensiones, los tumores benignos, pero nunca van a perder esa forma de crecimiento porque ellos se van expandiendo y nunca van a entrar a los tejidos que lo están rodeando. Por eso les digo que esto es una característica de malignidad, la invasión local. Y la última característica es la metástasis. ¿Qué es la metástasis? Pues la metástasis es la diseminación, es el viaje de un tumor desde su lugar primario a otro sitio en forma secundaria. La metástasis es el viaje o la diseminación de un tumor desde el sitio donde se origina a otro sitio en forma secundaria. Existen 3 vías de metástasis, 3 vías a través de las cuales se puede hacer metástasis. Y son la vía linfática, es decir, a través de los vasos linfáticos, la vía hemática, es decir, a través de los vasos sanguíneos, y la diseminación por cavidades orgánicas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un tumor crece en una cavidad orgánica, por ejemplo, un tumor a nivel abdominal, puede ser que haga metástasis a los otros órganos abdominales. Por eso se llama diseminación por cavidad, a través de la cavidad orgánica, porque el estar cerca o el estar dentro de la misma cavidad, pues lo hace, hace que sea hace que sea digamos, un candidato perfecto para que disemine dentro de esa misma cavidad. Lo que se ve es que las metástasis de los carcinomas, de los tumores malignos epiteliales o carcinomas, normalmente se hacen por vía linfática, utilizan la vía linfática los carcinomas, mientras que los sarcomas utilizan la vía hemática. Los sarcomas utilizan la vía hemática o la sangre, mientras que los carcinomas utilizan la vía linfática, es decir, los vasos linfáticos. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido la explicación de las neoplasias. Si tienen alguna inquietud, pues háganmelo saber a través de Samar o a través de Stephanie. Y les comento que la evaluación, pues, solo vamos a preguntar trastornos hemodinámicos que ya se los he agregado en su grupo de WhatsApp, perdón, en su grupo de Teams, para que tengan la presentación y puedan repasar el tema. Aquí van a tener la grabación de este tema que les he explicado en el día de hoy, y esos serán los 2 temas que se evaluarán para la evaluación que ya ustedes la tienen, en el caso del grupo A, la tienen para la próxima semana. Entonces, espero si tienen algún comentario me lo hagan saber a través de las líderes del grupo.